Hola iglesia, bienvenidos a este culto de adoración. La semana pasada tuvimos la oportunidad de vernos presencialmente algunos y celebrar este tiempo y unidos, ¿verdad? Junto con la iglesia de manera virtual. Hoy nuevamente estamos todos en casa, estamos celebrando esta adoración de forma virtual. Pero sigamos orando para que Dios nos dé oportunidades más reducidas en tiempo y seguir viéndonos físicamente para celebrar la gloria de nuestro Dios. Hoy estamos unidos en un solo corazón, en el corazón de Cristo. Así que adoremos, ten esta actitud de adoración hoy. Sé bienvenido. Vamos a comenzar. Buen día, hermanos. Leamos la lectura bíblica de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana que nos permites adorarte. Y reconocemos que solo tú eres digno de esta adoración. Te adoramos porque eres un Dios bueno, porque cada día tienes cuidados especiales con cada uno de nosotros. Gracias porque cada día permites que nos maravillemos con tu hermosa obra. Te pedimos que tengamos un corazón dispuesto para adorarte con cada palabra, con cada acción, con cada pensamiento, Padre, en nuestras vidas. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por liberarme y perdonarme, yo te alabaré todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traerá a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Perdonarme, yo te alabaré todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traerá a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Mi salvación.
tú. Cristo, solo quiero pedirte el llegar a ser como tú. Ser como tú. En mi corazón anhelo, Señor, el llegar a ser como tú. Mi vida te doy, tómala en tus brazos, Cristo. Que hoy pueda, Señor, menguar y reflejarte, mi Cristo. Mi vida te doy, tómala en tus brazos, Cristo. Que hoy pueda, Señor, menguar y reflejarte, mi Cristo. Anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, el llegar a ser como tú. Yo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor.
Hermanos, leamos la lectura bíblica de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, nos consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria
Hermanos, oremos. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Cristo murió para que nosotros no tengamos que morir y nadie hubiese pagado un precio tan alto por pecadores. Gracias porque tú nos ayudas a ser mejor cada día, porque tú nos ayudas a que podamos cumplir con lo que tú nos pides, Padre. Te amamos y hoy reconocemos que servimos a un Salvador resucitado. Gracias, Padre, por esta mañana y te pedimos que día a día podamos recordarlo y reconocerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, leamos la lectura bíblica de Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Aunque suene herético preguntar, quiero hacer la pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si Jesús fracasó en su misión? ¿Cuál era su misión? Eso lo vimos hace apenas algunas semanas. Su misión era venir a buscar y a salvar a todos los que estaban perdidos o a los perdidos. Sin embargo, Jesús dejó este planeta con un pequeño número de seguidores solamente en comparación con la gran cantidad, tanto dentro de Israel en ese momento de la historia como fuera de Israel, que simplemente después de la partida de Jesús de esta tierra, pues permaneció perdido. Y después de 2000 años de historia de la iglesia, todavía hay miles de grupos de personas que hoy día aún no han escuchado el Evangelio, e incluso entre aquellas naciones en las que el Evangelio es bastante conocido, la mayoría de la población mundial aún hoy sigue siendo no creyente, sigue siendo incrédula. Entonces, la pregunta es esta: ¿acaso Jesús fracasó? ¿Acaso Jesús fracasará? ¿Acaso ha fallado el plan de Dios, el propósito de Dios? Y obviamente sabemos que la respuesta es no. Y precisamente ese es el punto de Jesús en este pasaje que estamos viendo esta mañana. Estos versículos que leímos hace un momento ocurren en el contexto de aquellos que comieron la comida milagrosa que Jesús les dio y repartió a través de panes y peces, cuando las personas estuvieron pidiéndole a Jesús que hiciera alguna señal muy grande para que pudieran creer en Él. Y estas personas querían que Jesús hiciera lo mismo que Moisés, quien les dio maná en el desierto. No sé si recuerdas esa historia en el Antiguo Testamento. Y lo que hace Jesús es corregirles y les enseña que no fue Moisés el que les dio maná, sino que fue su padre quien les dio ese alimento. Además, el pan que Dios ahora les está dando a través de Jesús no es solamente un alimento temporal que va a satisfacer temporalmente sus estómagos, sino que Él es el verdadero pan del cielo que va a satisfacer sus almas por completo. Y a diferencia del maná que Dios les había dado al pueblo de Israel en el desierto, que solamente les iba a poder sustentar unos cuantos años, el verdadero maná del cielo va a darles vida eterna a todo el mundo. Pero los judíos no estaban comprendiendo esto. Entonces ellos, aun cuando Jesús les dice esto, ellos les dicen: bueno, Jesús, danos de este pan. Pero estaban todavía enfocados en lo temporal cuando le pedían a Jesús que le diera ese pan.
Lo que ellos querían es un suministro físico, de alimento físico para toda su vida simplemente. Y Jesús entonces, en el versículo 35, que a partir de ahí es que vamos a estar reflexionando esta mañana, Jesús responde ofreciéndose a sí mismo como el pan de vida que satisface a todo aquel que viene a Él y cree en Él. Pero estas personas, a pesar de que han visto a Jesús, a pesar de que han visto todo lo que Jesús ha hecho, todavía no creen. Ese es el contexto de las palabras de Jesús aquí en Juan capítulo 6, en estos versículos del 35 al 40. Y aquí es donde Jesús entonces va a aterrizar una tremenda verdad de la Biblia que tiene que ver con la salvación. Y Jesús va a hablarles de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Porque el punto aquí es que aunque ellos rechazan a Jesús y aunque las personas aún hoy siguen rechazando a Jesús, eso definitivamente no va a frustrar el plan soberano de Dios. El enfoque de Jesús, entonces, al hablarles de Él como el pan de vida, es que su misión, la misión que lo había traído a la tierra, no estaba basada en la voluntad de los hombres, sino que la misión de Jesús estaba basada en la voluntad del Padre y en el hecho de que había venido precisamente, como dice el versículo 38, había venido a hacer esa voluntad. Y no hay nada más seguro que Dios cumpliendo su propósito. Entonces, cuando la gente rechazó a Jesús, incluso aquellos que habían profesado ser discípulos, porque en ese momento hay un parteaguas y hay personas después de estas palabras de Jesús y otras más adelante que las personas que seguían a Jesús, muchas de ellas se separan de Jesús ahora. A pesar de eso, Jesús descansaba en el plan soberano de su Padre respecto a la salvación. Mira, hoy día, al igual que en los días de Jesús, muchos profesan creer en Cristo, pero muchos dicen que no les gusta la verdad bíblica de que Dios escogió soberanamente a algunos, pero no a todos para la salvación. Porque dicen, eso no es justo. Creen que Dios quiere salvar a todos, pero las personas por su libre albedrío emiten un voto decisivo. Muchas personas creen de esa manera. Pero creer eso es de alguna manera creer que las manos de Dios van a estar atadas para salvar a cualquiera que Él tenga el propósito de salvar. Porque simplemente en este pensamiento Él no puede anular el libre albedrío del hombre. Entonces, según los que piensan de esta manera, el éxito de la misión de Jesús, el éxito del propósito eterno de Dios va a depender de si o no los pecadores eligen seguir a Jesús. Por supuesto, la Biblia y en este pasaje específicamente Jesús refuta rotundamente ese error a través de estos versículos. Y en estos versículos, Jesucristo nos habla entonces acerca del plan soberano de la salvación de Dios a través de su Hijo, y que esto no se basa en la voluntad pecaminosa del hombre, sino en el gran poder que Dios va a ejercer para salvar a todos los que Él elige salvar. ¿Y esto a través de qué? Esto a través de su pura y soberana voluntad. Así que este es el punto y esta es la verdad del Evangelio que estos versículos nos presentan. ¿Cuál es esa verdad? La siguiente: que Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado y ciertamente tendrá éxito. Esa es la verdad que el Señor va a expresar a través de estas palabras en estos versículos. Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado y
y ciertamente tendrá éxito. Y sobre esta verdad hay varias cosas que nosotros podemos reflexionar sobre cómo ocurre nuestra salvación. Así que en los siguientes minutos lo que quiero hacer es explicar esto. ¿Cómo es que ocurre la salvación? ¿Cómo es que podemos descansar en el plan soberano de Dios para nuestra salvación? Y al menos hay 4 cosas que quiero mencionar de manera muy rápida. La primera es esta. Cristo se ofrece a sí mismo como el pan vivo que da vida eterna a todos los que creen en Él. El versículo 35 de Juan 6 nos dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesucristo dice: si vamos a Él y creemos en Él, ¿qué va a suceder? Va Él a satisfacernos eternamente y nos va a sostener eternamente por siempre, ¿verdad? Es importante afirmar que el hecho de que es Dios quien nos elige y no al revés, este hecho no restringe de ninguna manera el que nosotros o el que incluso Cristo mismo ofrezca el evangelio de manera gratuita a todos. ¿Por qué? Porque el que crea en Jesús tendrá vida eterna, dice el evangelio. Además, la Biblia al final de sus páginas termina con una invitación abierta. Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Es decir, la invitación a la salvación es para todas las personas. Esto es verdad. En un sentido, el evangelio se predica a todas las personas. Sin embargo, esto no quiere decir que el evangelio va a sembrarse y a florecer en cada una de las personas. Y esto no es porque el hombre quiso o no quiso. Esto es por la actuación soberana de Dios. Sin embargo, hay otra cosa que tenemos que nosotros ver acá, que tiene que ver con la responsabilidad del hombre, que en un momentito vamos a llegar allá. Pero aquí lo que te quiero decir es esto: la Biblia nunca dice, si eres uno de los elegidos, ven, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eres uno de los elegidos? No, sino que Dios invita a cada pecador a venir a Jesús tal y como es. Y Él nos da la bienvenida. Ahora, el problema es, y este es el segundo punto, el problema es que las personas están perdidas en el pecado y rechazan creer en Jesús. Incluso pudiéramos nosotros añadir que las personas religiosas y moralmente rectas están tan perdidas en el pecado que rechazan creer en Jesús. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Jesús en este pasaje precisamente le estaba hablando a judíos religiosos y personas que se consideraban muy morales. Estos eran personas celosas en guardar el sábado, en guardar todos los rituales judíos. Estas personas han visto a Jesús dar milagrosamente pan y pescado para una gran multitud. Estas personas han visto cómo Jesús ha curado a muchos de los enfermos de las aldeas en donde ellos viven. Pero Jesús, a pesar de todo esto, sabe lo que está sucediendo y por eso dice en el versículo 36, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Esa es la realidad del ser humano. Y mira, esta realidad nos dice que la gente no rechaza a Cristo porque las personas tengan o no tengan una evidencia sólida para creer en Él. A veces
Las personas que no creen, los escépticos, dicen, muéstrame un milagro real. O dicen, Señor, manifiéstate en un milagro y voy a creer en ti. ¿Y sabes qué? No, realmente no lo harían. La gente rechaza a Jesús. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano es que amamos más las tinieblas que la luz. Las personas sin Cristo están espiritualmente muertas. Esa es la sentencia que nos dice la Biblia. Están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. No pueden entender la verdad del Evangelio porque en su pecado están cegados sus ojos. Por eso, más adelante, en este mismo capítulo 6, en el versículo 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, debido al pecado, es imposible que alguien crea en Jesús sin que Dios sea el que abra los ojos ciegos de las personas. La realidad entonces es que las personas no vienen a Cristo porque les parezca una buena idea seguir a Jesús. Las personas no vienen a Cristo porque decidan seguir a Cristo. Nunca le parecerá una buena idea al hombre muerto en sus pecados venir a Cristo. ¿Por qué? Porque está muerto en sus pecados. Si Dios no obra milagrosamente en sus almas, entonces las personas van a permanecer no solamente muertas en sus pecados, sino contentas en sus pecados, hasta el día de la condenación. Sin embargo, al mismo tiempo, la verdad es que somos nosotros responsables de nuestra incredulidad. Siempre la Biblia nos va a presentar estas dos verdades que van en paralelo. Dios es soberano para ejercer poder salvífico, poder redentivo en nuestros corazones, pero al mismo tiempo nosotros desde el inicio de la historia somos responsables de nuestros actos. ¿Cómo entonces? Y esta es la pregunta que surge, ¿no? ¿Cómo entonces puede alguien salvarse? Bueno, precisamente de eso trata la misión de Jesús al venir a hacer la voluntad del Padre a esta tierra. ¿Y cómo es eso? Bueno, ese es nuestro tercer punto. Nosotros sabemos que Jesús tendrá éxito en su misión porque todos los que el Padre le ha dado a Jesús serán salvos. Esta es la verdad que Jesús dice. En el versículo 37 al inicio, Jesús dice lo siguiente: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Todos los que el Padre me da. ¿A quiénes se refiere aquí Cristo Jesús? ¿A todas las personas? No. A todos los que el Padre le da. Es decir, a los elegidos por Dios. A quienes el Padre escogió antes de la fundación del mundo para dárselo a su Hijo. Jesús se refiere a aquellos que el Padre le ha dado. Y esto lo dice muchas veces Jesús en muchas partes de los evangelios. Por ejemplo, y solo para poner un breve ejemplo, Juan 17 lo dice y lo repite 5 veces. Juan 17, 2 dice: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le has dado. Versículo 6 de Juan 17 lo dice 2 veces aquí: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Versículo 9: ruego por ellos. No ruego por el mundo, ojo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y versículo 24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy,
Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Muchos argumentan aquí que los elegidos, aquellas personas a quien el Padre le da al Hijo, son personas que Dios de antemano sabía que iban a creer en Cristo Jesús. Es decir, Dios sabía que Pedrito, Chonita y Merengano iban a creer en Cristo. Entonces, como ellos iban a creer, mira, Jesús, ya sabes quiénes van a creer. Esto se llama en teología presciencia o preconocimiento. Pero como hemos visto, debido a nuestra naturaleza caída, a nuestra voluntad caída, nadie, simplemente nadie puede elegir creer en Cristo. Además, el error de este pensamiento de la presciencia es que le roba a Dios su soberanía y hace soberano al hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Que al pensar de esta manera, siempre la voluntad del hombre va a estar por arriba de la voluntad de Dios. Y esto no es así. La Biblia es clara al decir y al enseñarnos que Dios no hizo su plan de salvación después de que Él vio lo que la gente pecadora iba a hacer o cómo nosotros íbamos a responder. Van a responder bien, entonces hago mi plan de esa manera. Van a responder mal, entonces hago mi plan de esta manera. No. La verdad es que si has creído en Cristo es porque el Señor te abrió el corazón para creer. Ha sucedido un milagro en tu vida. La fe que nosotros tenemos al seguir a Cristo es una fe milagrosa. Creíste porque el Espíritu Santo impartió nueva vida en ti, sopló nueva vida en ti y esto no dependió de ti. Creíste porque en su gracia soberana, desde antes de la fundación del mundo, el Padre te ha escogido en amor para dar tu vida para la gloria de su Hijo Cristo Jesús. Todos los que el Padre le ha dado a Jesús, entonces, sin duda alguna, serán salvos. Ningún pecador puede frustrar la poderosa voluntad de Dios de lograr su propósito, de lograr su plan de salvación. Por eso es que nosotros podemos decir con total autoridad en nuestras mentes y en nuestros corazones que Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado y ciertamente va a tener éxito en eso. Y por último, algo que te quiero decir es que Jesús va a tener éxito en su misión, o Jesús tiene éxito en su misión de venir a salvarnos, porque la salvación es absolutamente segura para todos los que el Padre le ha dado a Jesús. Fíjate, estos versículos que leímos son un fundamento maravilloso para la seguridad de nuestra salvación, para la seguridad de todos nosotros que hemos venido a Jesús, que hemos creído en Jesús. ¿Y por qué hay esta seguridad? Bueno, hay tres cosas que te quiero decir aquí de manera breve. Primero, tenemos esta seguridad porque Jesús guardará a todos los que el Padre le ha dado. El versículo 37 dice: al que a mí viene, no lo rechazo. Y lo que Jesús está diciendo es que todo lo que el Padre le da, o toda aquella persona que el Padre le ha dado a Jesús, quien seguramente va a venir a Él, ciertamente Jesús lo va a guardar, Jesús lo va a preservar para la eternidad. En términos modernos, entonces, Él no echará a nadie que el Padre le haya dado. Así que si has creído en Jesús, esto quiere decir que la fe que tienes en tu corazón por Cristo Jesús
es uno de los regalos de Dios para su Hijo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que no podemos dejar entonces de ninguna manera que nuestra fe se nos suba a la cabeza, o que nosotros podemos decir, por mi fe es que logro esto, por mi fe es que logré ser salvo incluso. No. Lo más hermoso de la voluntad de Dios en nuestra salvación es que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, como regalo del Padre para el Hijo, tu vida está segura. Dios va a nutrirte, Dios va a cuidarte y Dios va a guardar tu alma para toda la eternidad. Nuestra vida está segura. Y nuestra vida está segura también porque Jesús guardará a todos los que el Padre le ha dado, porque debajo del cielo, para hacer la voluntad del Padre, porque Jesús precisamente por eso bajó del cielo, para hacer la voluntad del Padre. El versículo 38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús basa el éxito de su misión no en si las personas le responden a Jesús positivamente o no, sino en el hecho de que Él bajó del cielo, de allá, en donde compartía la gloria del Padre, y bajó de allá para hacer la voluntad del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon un plan de salvación que no tiene posibilidades de fracaso. Y simplemente lo que Jesús está diciendo aquí es, si yo bajé del cielo, es porque no hay manera que yo pierda. No hay manera que yo fracase. No hay manera que yo pierda a ninguno o a alguno de aquellos que el Padre me ha dado. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta seguridad hay en nuestras vidas? Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre que envió a Jesús es que todos los que le ha dado, de todos los que le ha dado, no se pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 39 es lo que nos dice. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. El día final significa que Jesús nos va a guardar hasta que estemos en el cielo. Y este pensamiento es la mayor esperanza que tú y yo podemos tener como creyentes en Cristo Jesús. Porque nuestra seguridad de salvación no se basa en nuestra débil fe, en que nosotros podamos creer o no, sino en el firme compromiso de Jesús de cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sí? Y tal vez te preguntes en algún momento, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que parecían que seguían a Jesús? ¿Qué pasa con Judas, por ejemplo? ¿O qué pasa con estos discípulos que después se van a apartar de Jesús? La respuesta de la Biblia es que simplemente ellos nunca creyeron verdaderamente en Jesús. Hay muchas personas, como la semilla sembrada en la tierra pedregosa, en la tierra espinosa, que brotan, a primera vista parecen que son como cristianos genuinos, pero luego llega el momento de las pruebas, de las tentaciones, y se marchitan y mueren. Ellos nunca creyeron verdaderamente en Cristo, pero aquellos a quienes Jesús da vida eterna nunca perecerán. Jesucristo resume todo esto que te he dicho, lo resume en el versículo 40, donde finalmente dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él
tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Jesús dice, todo el que lo reconozca y crea en Él va a tener vida eterna. Y reconocer implica el conocimiento de quién es Jesús. Simplemente no puedes creer en alguien del que no sabes nada. Juan escribió, incluso lo dice, ¿verdad?, que escribió este evangelio para mostrarnos quién es Jesús, para mostrarnos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que podamos creer en su nombre, para que podamos tener vida eterna. Y me encanta lo que Jesús está diciendo aquí entonces. Él está diciendo que para ser salvo no debes centrarte, no debes enfocarte ni investigar si eres uno de los elegidos o no. Esa no es la pregunta, sino que debes concentrarte en responder la pregunta correcta. ¿Y cuál es la pregunta correcta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Jesús nos lo ha dicho aquí. Él es el que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Él es quien viene a darnos vida eterna. Él es el Hijo de Dios. Él es el que ha venido a cumplir la misión y la voluntad del Padre. Si tú encuentras esta respuesta, entonces, cuando descubres quién es Él, lo que vas a hacer es rendir tu vida ante los pies de Jesús. Y es por eso que nosotros decimos con plena seguridad, Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado y ciertamente tendrá éxito. Porque esta verdad es reconfortante para los que creemos en Jesús. Porque es el fundamento de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra seguridad eterna. Jesús va a guardar tu vida, porque el Padre le ha dicho, Él es mi Hijo. Así que tal vez hoy estás pasando pruebas, estás pasando luchas, estás pasando tristezas, estás pasando ansiedades, estás pasando enfermedades, estás pasando conflictos, tentaciones. Tal vez estás pasando muchas situaciones hoy que te han hecho preguntar, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente puedo estar seguro que un día estaré en el cielo? Este pasaje nos da seguridad. Este pasaje nos dice que Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado. Así que si tú eres un creyente verdadero en Cristo, ten la seguridad que tu vida está segura en Él. Ten la seguridad que Él tendrá éxito y te llevará a la casa del Padre. Te llevará y hay una cena preparada para ti y para mí, para disfrutar por toda la eternidad. Esta verdad entonces debe producir en tu vida humildad, porque mientras vamos hacia allá, mientras llegamos a ese lugar de gloria, tú y yo hoy sabemos que somos salvos no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra soberana de Dios. Y esta verdad también nos debe animar a compartir el Evangelio incluso con aquellos que pensamos que no tienen remedio. Porque Dios puede salvar a las personas que tú piensas o que tú jamás imaginarías que pudieran ser salvas. Así que comparte el Evangelio y ten esperanza en tu propia vida y sé humilde al pensar en tu salvación. Recuerda, Jesús ha venido a salvar a todos los que el Padre le ha dado y ciertamente tendrá éxito. Oramos, iglesia. Padre, gracias por mostrarnos en estos versículos esta verdad acerca de tu soberanía, acerca de tu plan maravilloso, acerca de tu plan soberano de salvarnos. Gracias porque nos has dicho que Jesús ha venido aquí a salvarnos, ha ideado este plan contigo desde la eternidad y nuestra vida está segura
porque simplemente vino a desarrollar tu voluntad, tu plan, tu propósito en esta tierra. Ayúdanos a confiar en tus planes, ayúdanos a confiar, Señor, en tus propósitos, y que la seguridad en nuestra vida siga creciendo más y más. Es nuestra oración esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ofrecerle salvación, aún siendo justo fue tratado cual traidor, y con su sangre limpió mi transgresión. En obediencia al Padre Él murió en una cruz. Cristo, nuestra esperanza, a ti sea la alabanza y adoración. Cristo, Cordero inmolado, por siempre exaltado, es mi Salvador, es mi Salvador. Servir al pecador, Él ha venido a ofrecerle salvación, aún siendo justo fue tratado cual traidor, y con su sangre limpió mi transgresión. En obediencia al Padre Él murió en una cruz. Cristo, nuestra esperanza, a ti sea la alabanza y adoración. Cordero inmolado, por siempre exaltado, es mi Salvador, es mi Salvador. Un día volverá con poderío y majestad, y juzgará al mundo con justicia y santidad. Un día volverá con poderío y majestad, y juzgará al mundo con justicia y santidad. Nuestra esperanza, a ti sea la alabanza y
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y toda tu familia, ahora y siempre. Amén. Iglesia, quédate un momentito más en la transmisión. Hay importantes avisos para cada uno de nosotros. Hola, estos son los avisos que tenemos para ti. Gracias por estar hoy con nosotros. Te invitamos a seguir las transmisiones de nuestros próximos cultos de adoración los domingos a las 12 p.m. Tampoco te pierdas el contenido que el Ministerio Juvenil tiene en la semana para ti. Recuerda que nuestro próximo culto presencial será el domingo 2 de mayo, tanto en Sede Américas como en Sede García, en horarios de 9 de la mañana y 12 del día. Reserva tu lugar llamando al teléfono de la iglesia 9999 25 28 40. Te recordamos que nuestra línea telefónica está abierta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. El número es 9999 25 28 40. Espero hayas tomado nota de lo que acabamos de escuchar. Es importante para tu edificación, para la bendición de la iglesia. Y también, hermanos, sigamos orando para que el Señor próximamente nos dé más oportunidades de reunirnos presencialmente, adorar juntos y también para que Dios nos dé oportunidades durante este año de compartir el Evangelio. Así que hazlo con todo tu corazón. Nos vemos hasta la próxima.